estimados participantes del diplomado, el rostro de Jesús en los Evangelios. Estamos aquí una vez más para profundizar en este módulo de proyecto. Acuérdense de que ustedes van a tener que hacer un proyecto dirigido a un grupo particular, a un grupo que ustedes van a escoger, y van a desarrollar sesiones de lección divina. Entonces queremos darle una herramienta para que puedan desarrollar la lección divina. Y la herramienta que les vamos a dar en estos meses, en el módulo de proyecto pastoral, es hermenéutica. Nos vamos a explicar qué es la hermenéutica, para qué sirve, ¿no? Cómo se relaciona con el estudio de la Biblia, con la lección divina, ¿no? Y vamos a ir profundizando en los tipos de hermenéuticas que vamos a trabajar junto con ustedes, ¿no? Para que puedan desarrollar su lección. Entonces, en este primer video sobre hermenéutica, sí voy a explicar generalidades, en qué consiste la hermenéutica, los pasos que hay que dar, ¿no? Para tener una mejor comprensión de lo que viene a ser el arte de la interpretación, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita. La hermenéutica, y aquí quiero hacer una distinción entre lo que es exégesis y hermenéutica. Exégesis vendría a ser la realización concreta del acto de interpretar un texto, ¿no? Si hablamos de exégesis bíblica, vendría a ser, por ejemplo, la realización concreta de la interpretación de un texto bíblico. Por ejemplo, ¿no? Desde el mismo hecho que yo puedo traducir, por ejemplo, del griego o del hebreo al español, ¿no? Para poder entender las palabras del texto bíblico, o cuando yo tengo en cuenta el significado de las palabras del texto bíblico en el contexto en el cual fue escrito, ¿no? Eso ya es un acto de exégesis, ¿no? Es interpretar el texto bíblico. La hermenéutica vendría a ser lo que les decía, el arte de interpretar, es saber utilizar los diferentes métodos exegéticos, ¿no? Para poder afrontar el texto bíblico, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy interpretando un pasaje de los Evangelios, la hermenéutica me vendría a ser cómo utilizar de manera correcta los diferentes tipos de interpretación o de exégesis para poder entender el mensaje que me quiere dar el texto, ¿no? Y eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Repito, la hermenéutica es el arte de interpretación, es saber cómo utilizar de manera correcta los diferentes métodos de interpretación. La hermenéutica siempre ha estado presente en la historia de la Iglesia, ¿no? Desde los padres de la Iglesia, ellos prácticamente no hacían distinción entre exégesis y hermenéutica, ¿no? Un exégeta a la vez era un intérprete de la palabra, ¿no? Y conforme ha ido avanzando el tiempo, la hermenéutica no solamente ha sido algo propio de los padres, ¿no? También se ha ido enriqueciendo, descubriendo nuevos horizontes, incluso en la época de la Ilustración, en la misma Reforma Protestante. Incluso los protestantes han ido desarrollando sus propios métodos hermenéuticos, ¿no? Entonces, la hermenéutica no es algo propio del cristianismo, ¿no? Es parte del arte de interpretar los textos, especialmente textos antiguos. Entonces, conforme ha ido pasando el tiempo, la Iglesia ha ido también reflexionando acerca de la necesidad de una buena hermenéutica en los tiempos actuales, ¿no? Un hecho que debemos tener a consideración es también la encíclica Divino Aflante Spiritu, ¿no? Del siglo pasado, que nos ha ayudado a entender la necesidad de estudiar la Sagrada Escritura, ¿no? Estudiarla en el sentido de conocer los idiomas antiguos, entender que la Biblia fue escrito en palabras humanas y por tanto tiene géneros literarios, ¿no? Entonces yo debo tener en cuenta todas estas cuestiones a la hora de interpretar el texto. Otra cosa que debemos tener muy en cuenta en el campo católico es de que nosotros cuando interpretamos la Sagrada Escritura, la Biblia,
no debemos olvidar que tenemos por un lado el magisterio de la iglesia, ¿no? El magisterio de la iglesia es la enseñanza que tiene la iglesia en todos estos siglos a partir de la tradición, ¿no? De la Sagrada Escritura. Entonces, tenemos por un lado el magisterio de la iglesia y por otro lado tenemos la exégesis, ¿no? El acto concreto de interpretar los textos bíblicos. Entre el magisterio y la exégesis está el punto medio, es saber encontrar una adecuada hermenéutica, ¿no? Y eso es lo que debemos tener en cuenta en una hermenéutica católica. Recuerden, magisterio, exégesis, en el centro es encontrar una adecuada hermenéutica para poder interpretar los textos bíblicos teniendo en cuenta las enseñanzas y los lineamientos que nos da el magisterio. Entonces, continuamos con el tema y sí quisiera tocar un punto que es muy, muy importante. ¿Por qué es necesario y por qué es posible aplicar una hermenéutica a los textos bíblicos? Como les he dicho hace unos momentos, la Iglesia es consciente de que Dios, ¿no?, se ha revelado a los hombres, ¿no?, se ha revelado en la historia, ¿no? Y esto ha quedado consignado pues en la tradición de la Iglesia y en la Sagrada Escritura. Dios se revela en palabras humanas, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Antiguamente la creencia era de que el hagiógrafo era una especie de un autor secundario, ¿no? El autor principal es Dios. Pero la Iglesia ha ido reflexionando acerca del papel que han tenido los hagiógrafos, ¿no? Y no solamente es un autor secundario, verdaderamente también es un autor como lo es Dios. Dios inspira al hombre y es el hombre que con todas sus capacidades, con todo su conocimiento, con el mismo idioma que tiene, va a plasmar en palabras humanas la revelación de Dios, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta este principio que la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas, entonces nosotros podemos interpretar los textos bíblicos con las herramientas que nos proporciona la hermenéutica, ¿no? Podemos afrontar el texto, podemos descubrir su significado trabajándolo y utilizando herramientas y criterios como lo podemos utilizar con otros libros antiguos, ¿no?, o libros de historia. ¿Por qué? Porque, repito, es expresado en lenguaje humano. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Por eso es importante, por eso es posible la hermenéutica bíblica, ¿no? Porque está la Biblia expresada en palabras humanas. Una vez teniendo en cuenta esto, debemos tener en cuenta ciertas nociones de qué necesitamos para hacer una adecuada hermenéutica. Lo primero es, la Biblia es un texto, o son textos antiguos, de los cuales los escritos o los manuscritos originales se han perdido, ¿no? Lo que tenemos en la actualidad son copias del manuscrito original. Entonces, para nosotros poder interpretar el texto, debemos tratar de reconstruir el texto original de la mejor forma posible. Para esto lo hacemos gracias a los avances de la crítica textual, ¿no? Es el arte, es la ciencia de poder reconstruir un texto original de la antigüedad a través de las diversas copias de manuscritos que existen en el día de hoy, ¿no? Otra herramienta que se debe tener en cuenta es la filología bíblica. La filología viene a ser el estudio de las palabras, es el poder entender el sentido original de estas palabras que fueron escritas en otro tiempo y teniendo en cuenta la cultura que subyace debajo de estos escritos, ¿no? Otras cosas que debemos tener en cuenta también vendría a ser el estudio de la arqueología, ¿no? ¿Qué es lo que la arqueología nos dice acerca, por ejemplo, de la tierra de Jesús, o de los eventos o de las ciudades que se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿no? Eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión del mundo antiguo al cual nosotros entramos a través del texto.
temas de la etnografía, historia comparada, estudios de religión, ¿no? Todos estos saberes previos me van a ayudar para que yo pueda realizar una buena hermenéutica. También es el esfuerzo por conocer el autor, ¿no? Por ejemplo, en este caso la carta a los romanos escrita por San Pablo. Para yo hacer una correcta hermenéutica debo entender quién es Pablo, cómo era la mentalidad de Pablo antes de ser cristiano, ¿no? Su época de fariseo, un judío del siglo I, ¿no? Entender su mentalidad, su posición, en fin, la situación especial de por qué escribe una carta a una comunidad determinada. Entonces todo esto me va a ayudar, repito, a tener las herramientas necesarias para tener o desarrollar una buena hermenéutica. En cuanto a los principios hermenéuticos fundamentales, como les he dicho, el agiógrafo, ¿no? En este caso el autor humano, pretende expresar mediante el sentido literal lo que Dios le quiso comunicar en un momento determinado. Entonces, para esto yo debo tener en cuenta ciertos puntos muy fundamentales. Lo primero es, si yo tengo claro este concepto de que el agiógrafo ha tenido la intención de plasmar la revelación de Dios en un sentido literal, debo investigar la forma de pensamiento que tiene el autor, la expresión o cómo se expresa el autor de acuerdo a la mentalidad y al mundo que lo rodea. Por ejemplo, tener en cuenta el lenguaje que utiliza, tener en cuenta qué tipo de pensamiento tiene. El pensamiento hebreo, el pensamiento judío es distinto a el pensamiento griego, ¿no? El pensamiento griego, por ejemplo, es más abstracto, ¿no? El pensamiento hebreo es más práctico, ¿no? Eso. Entonces, si yo tengo en cuenta el contexto cultural del autor, esto me va a ayudar a entender bien lo que quiso decir el autor en el sentido literal del texto que está escribiendo, teniendo en cuenta la cultura de donde procede. Otro punto vendría a ser investigar los géneros literarios, ¿no? Ya que el autor, el agiógrafo, expresa el sentido literal, puede ser a través de un salmo, a través de un relato épico, ¿no? A través de un oráculo profético, yo debo tener en cuenta que lo está haciendo a través de un género literario. Por tanto, debo tener cuidado en no tomar de manera literal los textos bíblicos, ¿no? Un salmo, ¿no? que es un género de la lírica que utiliza pues simbologías. No voy a cometer el error de tomar literal, por ejemplo, un salmo o un cántico, ¿no? Hay que tener cuidado el género literario en el cual está escribiendo el autor. Otro vendría a ser, bueno, y lo que ya les he dicho, ¿no? Tener en cuenta la situación desde la cual escribe el agiógrafo, ¿no? O el autor humano. Es muy distinto, por ejemplo, un autor del Antiguo Testamento que está escribiendo durante la situación del destierro de Babilonia, que es una situación difícil en donde los judíos han perdido su tierra, han perdido el templo, ¿no? Entonces, desde esa situación, desde ese pensamiento que tienen, escriben de una manera determinada. Es muy distinto a, por ejemplo, un autor que escribe cuando regresan del destierro, ¿no? Cuando quieren reconstruir la fe del pueblo judío, ¿no? Es otro tipo de mentalidad. Debo tener en cuenta desde qué situación está escribiendo el autor. Y por último, hay que tener en cuenta algo que comúnmente se le conoce como círculo hermenéutico, y esto lo vamos a explicar en unos momentos. Pero así a grandes rasgos, ¿qué es el círculo hermenéutico o para qué sirve, cuál es su finalidad? Y es que a través de alguna afirmación o conclusión particular que me ofrece el texto bíblico en un pasaje determinado, yo puedo sacar una conclusión, y esto puede tener una validez para explicar otros pasajes de la Biblia o tener una comprensión general del texto bíblico, ¿no? Lo voy a poner con un ejemplo en concreto. Imaginemos
que yo estoy leyendo y quiero interpretar el pasaje de la Última Cena, ¿no? En el pasaje de la Última Cena en los Evangelios, el trasfondo de la Última Cena es el tema de la alianza, ¿no? La Cena Pascual judía nace en el marco de cuando se instituye, ¿no? La Cena Pascual se instituye previo a la alianza que hace Dios con Israel, ¿no? En el Sinaí. Entonces la Cena Pascual judía nace en el contexto de la primera alianza. Y la Cena Pascual judía es una cena en donde se renueva año a año la alianza que hizo Dios con Israel. En ese contexto, la Última Cena también tiene una connotación de alianza. Ahora, a través de el pan y el vino, a través de estos gestos que hace Jesús, instituye una nueva alianza. Entonces, puedo tener una mejor comprensión de la Última Cena teniendo como punto clave la alianza, sí. Puedo utilizar esta conclusión de que Jesús quiso instituir una nueva alianza en otros pasajes de los Evangelios. Sí, también lo puedo hacer, ¿no? A través de su predicación, de sus enseñanzas, de los milagros, como trasfondo, ¿no? Puedo tener como hilo conductor que Jesús ha querido establecer una alianza, una nueva alianza con el pueblo elegido, ¿no? En este caso viene a ser la iglesia. Eso yo lo puedo extender, ¿no? A los demás libros de la Biblia, ¿no? Y puedo sacar como una conclusión que en realidad Dios, ¿no? Desde el Génesis hasta Apocalipsis, ¿qué es lo que ha querido hacer? Establecer una alianza con el hombre, ¿no? Primero, una gran alianza con el pueblo de Israel en el Sinaí y después la nueva alianza en Jesús. Entonces, el tema de la alianza vendría a ser un eje transversal a toda la Biblia, ¿no? Esto en grandes rasgos vendría a ser lo que es para qué sirve un círculo bíblico, ¿no? A través de una conclusión que yo saco de un pasaje, ¿no? Me puede servir para poder interpretar o entender otros pasajes de la Biblia o toda la Biblia en su conjunto, ¿no? Un ejemplo claro es el tema de la alianza. Continuamos con el tema. Dentro de la iglesia también es importante tener en cuenta para una correcta hermenéutica tres puntos. Primero es tener en cuenta la tradición viva de la iglesia, ¿no? Para la iglesia católica recuerden que Dios se revela no solo en la Sagrada Escritura, sino en la predicación oral de los apóstoles que ha ido pasando de generación en generación. Esta es la tradición viva de la Iglesia Universal, ¿no? Tener en cuenta que la Sagrada Escritura, la Biblia, forma un todo, forma una unidad, ¿no? Pueden haber varios escritos de la Biblia agrupados en el Antiguo y Nuevo Testamento, pero, ¿no? Desde la fe en Dios, ¿no? Desde la fe en Jesucristo, yo veo una unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y un tercer punto a tener en cuenta es la analogía de la fe. No es que las verdades de fe que nos enseña la iglesia y que yo voy descubriendo en el texto bíblico, pues simplemente no se contradigan, ¿no? Sino que encuentran su razón de ser también en la Sagrada Escritura. Otro punto, ya también para terminar esta parte, vendría a ser es que cuando yo leo un texto bíblico, siempre voy a tener un prejuicio, ¿no? Una preposición, una preinteligencia antes de leer el texto, ¿no? Y esto sucede con todo, no solamente cuando yo leo un texto, ya sea la Biblia, un texto de la Antigüedad, ante una situación concreta en la vida, yo tengo un prejuicio, tengo unos saberes previos, ¿no? Lo confronto con una situación o con un texto o con el texto bíblico y en la confrontación con esta situación, realidad o el texto, ¿no? Yo voy a ir contraponiendo lo que sé, ¿no? Mis saberes previos con la enseñanza que me da esta nueva situación, ¿no? Y ante eso me va a generar un nuevo cambio de mentalidad, ¿no? Esta situación de los saberes previos ante la vida yo creo que sí, todos lo hemos experimentado de una u otra manera. En el terreno bíblico, cuando yo leo un texto de la Sagrada Escritura, tengo saberes previos. ¿Qué vendría a ser un saber previo? Mi formación religiosa, la catequesis, mis concepciones de Dios, ¿no?
Cuando yo, estos son mis prejuicios, por así decirlo, ¿no? Antes de leer el texto, ¿no? Cuando yo leo el texto bíblico, voy a confrontar mis saberes previos con lo que el texto me está enseñando, con lo que el texto me revela, ¿no? Y esto va a hacer que yo tenga pues un cambio de realidad, ¿no? Tenga un nuevo panorama, una nueva visión de la vida a través de esta confrontación con el texto bíblico, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos hecho un repaso en general de qué es la hermenéutica, ¿no? El arte de saber interpretar, si es posible hacer una hermenéutica. En este caso hemos visto que sí es posible y es necesario, porque la Biblia es palabra de Dios expresada en lenguaje humano. Por lo tanto, es válido aplicar los criterios y la herramienta de las hermenéuticas para poder descubrir cuál es el mensaje bíblico que Dios nos transmite a través de su palabra. Y quisiera terminar ahora en los documentos que ustedes van a encontrar en el módulo de proyectos. Se encuentra lo que es el círculo bíblico, perdón, el círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico viene a ser el trabajo o los procesos que una persona hace cuando afronta un texto de la Biblia, ¿no? Antes de leer el texto, yo voy a tener, como le decía hace un momento, ¿no? Tengo un prejuicio, ¿no? Tengo los saberes previos, tengo presupuestos teológicos, ¿no? Tengo mi propia concepción de Dios, tengo preguntas, ¿no? Que tal vez no las he podido resolver, ¿no? Puedo tener incluso una posición ideológica desde la cual leo el texto bíblico, ¿no? Entonces, eso es lo antes. Cuando yo leo el texto bíblico, ¿no? Voy a confrontar mi realidad, mis saberes previos, con lo que me dice la Sagrada Escritura, ¿no? Y a su vez esto me va a venir o va a generar en algo. Yo voy a encontrar respuestas a las preguntas que me he hecho, ¿no? Antes del texto tengo preguntas, tengo dudas, pero el texto va a confrontar la realidad, ¿no? Que yo vivo, los conocimientos que yo tengo con la verdad que la Biblia me está presentando, ¿no? Esto me va a dar respuestas a mi realidad y va a hacer que yo reconstruya mi realidad, que yo reconstruya esos saberes previos que he tenido, ¿no? Esto viene a ser el círculo hermenéutico, que también es aplicado a la Sagrada Escritura. Y esto es muy, muy importante. La Biblia no es un libro como cualquier otro, en el sentido de que tenemos la convicción de que en la Sagrada Escritura está también puesta por escrito la palabra de Dios, una palabra que debe transformar al hombre, ¿no? Que debe invitarlo a la conversión. Por lo tanto, yo puedo entrar al texto bíblico
con saberes previos, con prejuicios, con ideas, con posiciones ideológicas. Sí, pero yo al presentarme frente al texto, al leerlo, al tratar de comprenderlo, al interpretar sus significados, me debe suscitar un cambio, ¿no? Debe suscitarme una confrontación entre lo que sé y lo que el texto me enseña, ¿no? Entonces, en esta situación de transformación, el texto me va a abrir un nuevo panorama, ¿no? Va a reconstruir mi realidad, va a construir todo lo que sé para darme nuevas respuestas. Si esto no, si cuando yo leo el texto bíblico no se produce esto, es que simplemente estoy tomando el texto bíblico como una simple lectura, una simple literatura, ¿no? Pero que no me transforma, ¿no? Entre los principios de la hermenéutica debo tener en cuenta algo que es muy muy importante, y es el todo explica una parte y una parte explica el todo. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse acerca de la alianza, ¿no? Si yo entiendo, comprendo que el tema de la alianza es un eje transversal a todos los libros de la Biblia, entonces yo puedo escoger un pasaje de la Sagrada Escritura y interpretarlo desde el sentido de la alianza. Y a su vez, si yo en un pasaje de la Sagrada Escritura, por ejemplo el contexto de la Última Cena, ¿no? Entiendo y descubro que la alianza o la nueva alianza de Jesús me va a ayudar a tener una mejor comprensión de la Última Cena, pues esa conclusión que he sacado de la alianza me puede ayudar a explicar otros pasajes de la Biblia y toda la Biblia, ¿no? Eso es lo que significa el todo explica una parte y una parte explica el todo. Es preciso comprender también que así como nosotros tenemos prejuicios, ¿no? Tenemos saberes previos, el autor bíblico, el autor del texto, también es un hombre de su tiempo y tiene su propia mentalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo cuando leo el texto bíblico, ¿no? Debo tener en cuenta mi contexto, mis prejuicios, mis saberes previos, y debo tener en cuenta el contexto del autor, ¿no? ¿Para qué? Porque yo voy a entrar en un diálogo, ¿no? entre mi persona, entre mi contexto, entre mis saberes previos, voy a entrar en diálogo con los prejuicios del autor. Y esto es lo que comúnmente se llama una fusión de horizontes, ¿no? En este diálogo yo voy a poder descubrir que tal vez el contexto en el cual vive el autor puede ser muy parecido a lo que yo estoy viviendo o puede ser diferente, ¿no? Pero al tener una comprensión del contexto y la mentalidad del autor con mi propia realidad, esto me va a servir para poder interpretar mejor lo que el autor quiso decir en el texto bíblico, ¿no? Algo que es muy importante es que el texto forma al lector, ¿no? Lo que les he dicho hace un momento, ¿no? Cuando yo leo el texto bíblico me debe transformar, me debe dar respuestas. Eso significa que el texto me da forma, me construye como lector. Y a su vez, el lector reforma el texto. ¿Qué quiere decir eso? De que cada vez que una persona en un tiempo determinado de la historia lee el texto bíblico, siempre le va a dar un significado diferente, le va a dar un significado nuevo dependiendo de la situación en la cual viva, ¿no? Es por eso que se dice que la comprensión del texto nunca va a terminar. Bien, entonces para terminar con este video sobre hermenéutica, vamos a hacer un repaso de unos conceptos que son necesarios para una hermenéutica. Primero es tener una precomprensión, ¿no?, de las cosas. Antes de leer el texto tenemos ya una idea o un sentimiento sobre él, ¿no? Pueden ser que haya personas que tengan un rechazo a la religión, ¿no? Y cuando leen el texto, de por sí ya tienen esa sensación, ese sentimiento de rechazo, ¿no? Eso vendría a ser un prejuicio. Un ejemplo, ¿no? O al revés, ¿no? Una persona de que es muy comprometida con la iglesia, que tiene una gran fe en Dios, cuando lee el texto bíblico,
¿no? Esos sentimientos van a salir a flote, ¿no? Cuando lea el texto bíblico. Hay que saber a reconocer los prejuicios, en primer lugar, de uno, ¿no? Saber cuando yo voy al texto, tengo una situación de rechazo o de no rechazo, ¿no? Si realmente otro, ¿qué tanto sé acerca, por ejemplo, de Jesús? ¿Qué tanto sé acerca de la revelación de Dios en la historia? Si es que sé poco, si es que no sé nada, saber en cuenta de qué manera estás entrando tú al texto, ¿no? Y también es importante reconocer los prejuicios o la mentalidad del autor del texto, ¿no? Eso nos va a ayudar a tener una mejor interpretación del texto bíblico. Lo que es la fusión de horizontes y contextos, lo que les dije, ¿no? Entre el lector, ¿no? Por ejemplo, estamos en el 2017, con el lector hay cientos de años de diferencia, miles de años de diferencia, ¿no? Con el autor de los textos bíblicos. Entonces tengo que saber entrar en diálogo, ¿no? Al saber yo reconocer mi posición, el contexto en el cual leo, ¿no? Debo entrar en diálogo con el contexto, con la situación vital del autor, ¿no? Entonces es ahí en donde yo realmente puedo tener una mejor comprensión del texto que está escribiendo el autor en una situación determinada, ¿no? Hay que saber escuchar el texto, ¿no? Hay que saberse dejarnos interpelar por el texto bíblico, ¿no? No es solamente yo leo el texto bíblico por una cuestión informativa o para saber más. Debo escuchar el texto para que me transforme, ¿no? Otro punto es aplicar el sentido. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Debemos, para alcanzar una comprensión correcta, ¿no? Es el de aplicar en un caso concreto presente de nuestra existencia el sentido que hemos alcanzado en el texto. ¿Qué quiere decir esto? Si yo cuando leo un texto bíblico descubro algún mensaje, descubro una palabra, una situación clave para entender el texto bíblico, por ejemplo, en el tema de la alianza, ¿no? Yo en el texto de la Última Cena comprendo de que el tema de la alianza es clave para entender el contexto de la Última Cena, ¿no? Dios en Jesús hace una nueva alianza ahora con la iglesia. Entonces, eso yo lo debo aplicar a mi vida, ¿no? Para poder comprobar, ¿no? Si lo que dice el texto es transformador, si lo que dice el texto realmente tiene implicancias en mi vida, ¿no? Cómo, en este caso sería cómo vivir la alianza de Jesucristo, ¿no? En mi vida como cristiano. Si yo estoy leyendo un texto en el cual habla del amor al prójimo, ¿no? No solamente debe quedar en el marco de las ideas de la teoría. Entonces, aplicar esa enseñanza en la vida, en mi vida concreta, ¿no? Cómo vivir el amor al prójimo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a que la hermenéutica no solamente quede en un plano teórico, sino que al comprobarlo y contrastarlo con la realidad, vamos a tener la seguridad de que ha sido una interpretación correcta, ¿no? Y siempre el último punto va a ser interrogarse, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué pregunta tengo que hacerme a partir del texto bíblico, ¿no? ¿Qué respuesta le doy a esa pregunta en base al texto bíblico? Repito, cuando yo leo el texto bíblico puedo tener saberes previos, puedo tener preguntas. Cuando leo el texto bíblico y me da una respuesta, me amplía el panorama, me debe responder a las preguntas que yo me he planteado, pero esas respuestas, repito, deben estar acorde con lo que el texto me quiere decir. Yo sé que esto puede ser un poco redundante, pero les voy a poner como ejemplo. Muchas veces cuando hago talleres o sesiones de lección divina, cuando hacemos la parte de la meditación, lo que es qué nos dice el texto bíblico, cómo actualizo el texto bíblico a mi realidad, muchas veces caemos en la tentación de decir cosas que el texto no dice, ¿no?
porque ahí estamos hablando desde nuestra propia realidad, desde nuestros propios prejuicios y no estamos escuchando el texto. Si escuchamos al texto, el texto debe darnos respuestas concretas a situaciones que nos hemos planteado. Bien, entonces esto vendría a ser el primer video acerca de la hermenéutica. Les recomiendo que lean los materiales para poder complementar esta información. Y repito, esta parte que puede ser ahorita muy teórica, en realidad les va a servir como un fundamento a la hora de aplicar las sesiones de Lección Divina, ¿no? Porque cuando uno hace la Lección Divina, primero está el primer paso, leer el texto, saber interpretar el texto en el contexto en el cual fue escrito, hallar cuál es el significado de lo que quiso decir el autor. En ese momento, ¿no? Ahí ya estamos haciendo uso de la hermenéutica, ¿no? Cuando yo en el primer paso de la lección quiero establecer qué es lo que el autor quiso decir en su momento. ¿Para qué? Para que en el segundo paso, en el paso de la meditación, ¿no? Yo pueda actualizar o aplicar ese mensaje a mi situación en concreto o a la situación, a la actual del grupo con el cual estoy haciendo la lección. Eso también es hermenéutica, ¿no? Acuérdense lo que hablamos del círculo bíblico. Eso es hermenéutica, ¿no? Para que después, a través de esos dos pasos, podamos hacer la oración, ¿no? Entrar en diálogo con el autor también principal de la Sagrada Escritura, que es Dios, ¿no? Un diálogo con Dios. Y esto también es parte de la hermenéutica, ¿no? Saber entrar en diálogo con Dios, que es aquella persona que me ha revelado su palabra a través de los textos bíblicos. ¿Para qué? Para que mi mundo se transforme, ¿no? Y vea mi realidad desde los ojos de Dios. Y eso me debe generar un compromiso. Eso vendría a ser el cuarto paso. Entonces, si se dan cuenta, los 4 pasos de la Lección Divina es una manera de hacer hermenéutica con la Sagrada Escritura, ¿no? Lección Divina y hermenéutica van de la mano. No puedo pretender hacer una Lección Divina si no tengo nociones previas y básicas de los pasos para hacer una correcta hermenéutica. Bien, que tengan un buen día, que Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad.